son un grupo muy pequeño de países con la misma tendencia y el mismo estilo opresor de los pueblos, los que actualmente todavía los apoyan. Em, la gran problemática que tenemos ahorita es que en términos, la gente se pregunta si nosotros tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Los mandos medios, que estamos hablando de capitanes, tenientes, mayores, ellos sufren, si no están directamente involucrados con el tema del narcotráfico y los carteles de narcotráfico que son conocidos como el cartel de los soles, y eso es porque en en la simbología del rango de los militares, los generales tienen 3 soles. Entonces, los encargados de manejar más que todo el tráfico de drogas han sido generales de las diferentes fuerzas, de las Fuerzas Armadas. Entonces, la gente de los bandos, de los mandos medios, pues está sufriendo las mismas condiciones o las mismas situaciones que sufrimos los venezolanos en Venezuela. La escasez de medicamentos, una inflación salvaje de 1.000.000% anual, la escasez de alimentos, los altos índices de delincuencia Sí. que pues en los hospitales no consigues ni una bandita. Si te vas a operar a un hospital, que es ya, es que ya ni siquiera el problema es en los centros de atención privado, porque las grandes clínicas están trabajando a un 20%, porque la mayoría de los proveedores de insumos para quirúrgicos y medicamentos son empresas internacionales farmacéuticas que se fueron del país. Regresemos al tema de los militares. Comentaste que los generales, hiciste una descripción de los 3 soles, que para mí eso era un detalle nuevo, que muchos generales, igual como Cabello, que es un narcotraficante, que pues han participado en actividad ilícita, en actividad como narcotraficantes, pero en los medios rangos no exactamente es así. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Porque para que de esta dictadura que está en fase enferma, terminal, para que llegue a su muerte, los militares tienen que, o algunos de ellos, o una gran parte de ellos, tienen que cambiar de lado. ¿Cómo eso puede ocurrir? Bueno, mira, hay algo que no se sabe internacionalmente, pero nosotros que trabajamos con la parte de presos políticos sí lo sabemos. Hay aproximadamente 176 funcionarios militares de diferentes rangos en este momento que están presos y que están siendo torturados y vejados terriblemente. O sea, eh, de verdad que a lo que desde ser sometidos a descargas eléctricas hasta asfixia con el polvo del gas lacrimógeno dentro de bolsas plásticas, los cuelgan por horas. O sea, eso es una muestra de que efectivamente desde hace muchísimo tiempo hay una fractura interna dentro de las Fuerzas Armadas. El grave problema que nosotros tenemos dentro de las Fuerzas Armadas es que nosotros tenemos cuando a nosotros nos da cierta, es como irónico cuando se habla de que va a haber una intervención internacional. Ya nosotros somos víctimas de una intervención internacional. Nosotros tenemos el gobierno cubano Claro, dentro de Venezuela. por supuesto. Nosotros tenemos cubanos que están dentro de los ministerios y nosotros tenemos Fuerzas Armadas cubanas comandando dentro de los cuarteles en Venezuela. Y tenemos gente que, pues, por supuesto, espía a los funcionarios. Nosotros tenemos los teléfonos, los sistemas de comunicaciones en Venezuela están intervenidos. Concuerdo. Entonces, esta es una razón porque han habido varios intentos de rebelión en Venezuela para, pues, liberar al pueblo venezolano, porque la realidad es que las Fuerzas Armadas no se deben a un partido político, no se deben a una ideología, ellos juraron defender a la ciudadanía. Entonces ha habido
conatos de gente que pues quiere, porque es que la ciudadanía no está armada, obviamente tienen que ser las Fuerzas Armadas las que utilicen los recursos que tienen para tratar de liberar a los venezolanos. Porque realmente nosotros somos somos secuestrados por esta tiranía. Entonces, ¿Piensas que ese secuestro va a acabar en los próximos días o horas? sí, sí. ¿Y cómo piensas que Mira, negociarán la salida? ellos primero, por la presión internacional, ellos ya no tienen el acceso y el suministro. Antes Brasil suministraba equipo antimotines y de control de orden público, como bombas lacrimógenas, balines de goma, los que se utilizan para control de orden público, España, y con parte de las sanciones que se están haciendo a nivel internacional, pues ya hay una prohibición de suministrar ese tipo de recursos a Venezuela. Por supuesto, después de tanta represión y tanto ataque que ha recibido la oposición venezolana, pues ha mermado los recursos que tienen a nivel de este tipo de insumos el ejército. Los soldados o los rasos pues sufren también la falta de comida dentro de los cuarteles. Los sueldos son miserables, no les alcanza. Hace 3 días se pronunciaron en un destacamento un grupo de soldados y tropa profesional, sargentos, que los llamamos nosotros suboficiales, y recuerdo que lo veíamos en los videos en las redes sociales. O sea, a mí personalmente me partió el corazón. Uno de ellos le decía: mi comandante, mi bebé de 4 meses murió, tengo 3 hijos y vivo de casa en casa porque a mí mi sueldo no me da para pagar una vivienda. Yo vivo de familiar en familiar y mi bebé murió porque no tenía para pagar medicamentos para el tratamiento. Y estamos hablando de un muchacho joven, de un bajo nivel de educación, que está viviendo lo que vivimos el resto de los venezolanos que no somos. Entonces, ya somos iguales. Entonces, es algo que está afectando a todo el mundo. Ya esas diferencias que se decía entre burguesía y pobres, que es el lenguaje que utilizan, eso ya no existe. No es Alexa, cierto. perdón Todo... que frene tu tren de pensamiento, pero me voy a regresar a lo que te preguntaba Eric. Ujú. ¿Tú visualizas a Venezuela al borde de un golpe de Estado? Venezuela no está viviendo un golpe de Estado. El golpe de Estado lo dio Nicolás Maduro, porque según nuestra Constitución, el único órgano para convocar elecciones en Venezuela es la Asamblea Nacional de Venezuela. Se ha dado durante todos estos años que cuando ellos, en los pocos que han perdido un proceso electoral, cuando ellos pierden una gobernación, un municipio, una concejalía, ellos crean un elemento paralelo. Crean un gobernador paralelo. En el caso de la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional Venezolana, en las elecciones del 2015, los diputados ganaron sus sillas en la Asamblea Nacional con más de 8 millones de votos. Eso es más del doble de lo que ganó, con lo que ganó Hugo Chávez el año que ganó, que fueron 3.400.000 votos. Entonces, fue una manera de ir recuperando espacios. De hecho, la Asamblea Nacional Venezolana tiene el reconocimiento internacional porque fue la última elección legalmente ejecutada y votada por la ciudadanía. O sea, es un cuerpo, es una representación de uno de los poderes en Venezuela, que está el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia, y el Legislativo, que es la Corte Suprema de Justicia, que también caducó en su periodo, y que la Asamblea Nacional es la única, según nuestra Constitución, autorizada para elegir los magistrados que actualmente se encuentran en el exilio. ¿Qué les parece? Pero ¿qué les parece parece si le damos un poquito de contexto a esto? O sea, porque escuchamos Nosotros muchísimo a estamos Juan siguiendo Guaidó. procedimientos dentro de nuestra Constitución. No se puede llamar un golpe de Estado. Ok. Ya respondida. Ujú. A mí lo que me gustaría es que le platicaran
Ujú. a la audiencia quién es Juan Guaidó. Porque, bueno, hay personas que están muy metidas en este asunto, pero hay otros que no sabemos. Ok. Entonces, para darle un poquito de contexto, quién es y por qué, pues él, como parte de la Asamblea Nacional, bueno, pues está ocupando La magistratura ahorita. exacto. A ver, Perfecto. ¿quién es? Juan Guaidó es un diputado de un partido político que se llama Voluntad Popular. Fue uno de los que ganó en la Asamblea Nacional. Aliado de Leopoldo, ¿verdad? Pertenece al partido de Leopoldo López. Se buscó la manera de que bajo la tarjeta de la unidad, todas las organizaciones políticas, que son 17, que van desde izquierda a centroizquierda a izquierda. En Venezuela no hay países, no hay partidos políticos de derecha. De hecho, todos los partidos políticos de Venezuela están inscritos en la Internacional Socialista. Eso no es cierto que hay partidos de derecha en Venezuela. Hay de centro y centroizquierda y de izquierda. Efectivamente, los 4 principales partidos políticos, que son Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, son los que obtuvieron dentro de esta tarjeta de la unidad la mayor parte de la votación en las elecciones de la Asamblea Nacional, y se llegó a un acuerdo de turnarse la presidencia de la Asamblea Nacional. La primera la ocupó Henry Ramos Ayub de Acción Democrática, la segunda Julio Borges de Primero Justicia, la tercera el representante de UNT, y este año le tocaba a Voluntad Popular. Según nuestra Constitución, los artículos 233, 333 y 350, cuando se da un vacío de poder en la magistratura, debe entonces el presidente en ejercicio de la Asamblea Nacional ser juramentado y asumir la presidencia interina mientras se convocan a nuevas elecciones. Por supuesto, esto es un caso inédito en Venezuela, ha sido estudiado por abogados dentro y fuera del país, porque los causales para determinar la ausencia del poder es por muerte, enfermedad mental, o sea, cuando se vuelve loco el presidente, y nunca se pensó que iba a ser por el caso de usurpación. La verdad es que el periodo constitucional de Nicolás Maduro terminaba en enero del 2019. En vista de que no se ha hecho un proceso electoral convocado por la Asamblea Nacional, porque nosotros no tenemos separación de poderes. El CNE, que vendría siendo como el Ministerio de Elecciones en Venezuela, pues es una extensión del partido de gobierno, y no hay manera de auditar ninguna elección. Ellos controlan toda la data de los ciudadanos inscritos, ellos hacen todo el conteo electoral, ellos son los que regulan quién tiene promoción electoral y no, por supuesto, como también controlan los medios de comunicación, la oposición pues está limitada a redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, porque no tenemos acceso a los medios de comunicación, los canales de noticias como aquí. Entonces, el año pasado, pues el año antepasado, el régimen creó lo que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, que no existe ese cuerpo y esa figura no existe en la Constitución venezolana. Ellos trataron de hacerse ver como que eran la Asamblea Nacional, cosa que no es cierta, y ellos hicieron el llamado a elecciones para el 20 de mayo de 2018, pero ese llamado está fuera del orden constitucional de Venezuela y fue desconocido por más de 52 países, el Grupo de Lima, la OEA, el Parlamento Europeo. A ese llamado a elecciones ser ilegal, no está regulado bajo la Constitución venezolana. Por supuesto, nada que viniera de ese llamado iba a estar considerado, ningún resultado fue considerado legal. Lo que quiere decir es que no hubo elección, no ha habido elección en Venezuela y por ende no hay un nuevo presidente que pudiera asumir la magistratura y suplir a Nicolás Maduro. En vista de esto, pues llevar el proceso lo más legal y pacíficamente posible y con el mayor reconocimiento jurídico internacional,
pues fue esta ruta contemplada dentro de la Constitución Nacional. Nada de lo que está pasando en Venezuela ha pasado antes en ningún país. Es absolutamente inédito. Es algo que es complicado para la comunidad internacional y para nosotros, porque ni siquiera dentro de nuestra historia ha pasado, pues es una suma de todos los males, una dictadura que viola flagrantemente los derechos humanos, relacionada con el narcotráfico y con el terrorismo internacional. Porque la verdad que nosotros... Perdón, nada más, voy a hacer una breve pausa y a la vuelta, ¿qué tal si les platicamos quiénes están apoyando, quiénes no lo están haciendo, cuál es el rol de Estados Unidos en todo esto? 1540 Noticias. Apenas sale el solito te vas con Reggaetón, mambo, rock en español y mucho más para todo en la 91.9 FM en el programa Sábado para Todo con Arturo Gutiérrez el Guanaquito de 7 de la mañana a las 12 del mediodía todos los sábados en Sábado para Todos. Somos Internet ilimitado. Somos tu servicio en español. Somos tarifas razonables. Somos tus 15, 25, 50 megas de bajada. Somos tu Wi-Fi. Somos tus likes en Facebook. Somos la lucecita azul de tu módem. Somos las llamadas ilimitadas a tu país. Somos el grupo insoportable de WhatsApp. Somos un GIF, un meme, un torrent. Somos tu video en YouTube. Somos tu IPTV. Somos todo lo que pasa por Internet y cada día somos más. Somos OneTel 416-425-9000 416-425-9000. Silvia Méndez en 1540 Noticias. Bueno, pues estamos aquí en 1540 Noticias conversando acerca de lo que pues hace noticia en Venezuela. Eric, tú tenías una pregunta, la pregunta del millón para Leslie. Vamos a pedir que ella saque la bola de cristal y que nos diga, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo hacer de Sorceress. Bueno, mira, la verdad es que la situación es bien complicada, es difícil de predecir. Por supuesto, nosotros queremos ser positivos y esperar que pase, por ejemplo, como pasó en Ucrania, que la policía se volteó a protestar con los ciudadanos. Está pasando en Aragua y en la policía de Carabobo, que ese estado está bajo el control del gobierno nacional, del partido de gobierno. Ellos decidieron no atacar y reprimir a la población, al contrario, decidieron marchar con ellos, ¿no? Y esa situación se presentó en Puerto Ayacucho, se presentó en varias ciudades y en varios estados de Venezuela. Y ese ha sido uno de los principales llamados de Juan Guaidó desde que él asumió, y de María Corina Machado, desde que él asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Y es tocando esa fibra de empatía de que más que un funcionario militar, eres un venezolano y que no tenemos por qué agredirnos pueblo contra pueblo cuando estamos viviendo las mismas desgracias y las mismas vicisitudes. Pero, bueno, como te explicaba, el tema de los altos mandos y del personal cubano que tenemos en Venezuela es que esta gente está involucrada en crimen internacional, en tráfico de drogas, y para ellos es más que necesario mantenerse en el poder. Porque si no se van directo al calabozo. Es vida o muerte, o sea, es vida o muerte. Y como son cobardes, y aquí lo he dicho muchas veces, es una banda de cobardes, ellos saben que cuando acaba esto van a tener que correr como ratas o si no van a ir directo a la cárcel. Cabello va a estar preso. Se lo van a llevar y va a estar en una cárcel. La DEA lo va a recoger y va preso. Por eso defiende esto. No le interesa el resto y se quiere aferrar al poder de una forma u otra. No es porque le parece que Nicolás Maduro es la mejor opción. Es uno de los más incompetentes de la historia de todos los presidentes en Latinoamérica.
pero es porque quiere salvar su propio pellejo. Lamentablemente, yo no sé que va a acabar, pero no tengo la menor idea exactamente cómo. El apoyo internacional es gigante porque, y hablamos esto en la primera hora con Silvia, ¿qué va a pasar cuando Nicolás Maduro intente hacer algunas transacciones internacionales? Le diga, disculpe, pero usted no es el presidente, usted no, las puertas... Es que ya está pasando. Y eso se va a exacerbar en los próximos días, pienso yo. Sí, sí. Y hasta llegar hasta un punto que va a decir, yo me tengo que ir de esto. Yo ya, mira, yo no estoy tan involucrado como tú, Cabello, y otros, y pienso que por ahí puede empezar la ruptura. Bueno, la verdad es que sí está muy involucrado, porque de hecho los sobrinos de la primera dama, o como la llaman ellos, la primera combatiente, están presos por tráfico de drogas en Nueva York y están sentenciados por una cantidad de años, ¿no? Y esto es un negocio familiar, ellos están involucrados a todo nivel, ¿no? De hecho, los que fueron a Turquía a llevar oro y otras cosas para aliarse y tener el apoyo de Turquía fueron directamente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Referente a los Del militares. presidente de Turquía, una vergüenza total. Por eso Trump te ha dejado para que resuelvas el problema en Siria. Solamente esa interrupción. Bueno, mira, referente es muy álgido porque yo sé que hay muchas visiones en Latinoamérica con el tema de los Estados Unidos. La verdad que Venezuela ha convertido, el régimen de Venezuela se ha convertido en un riesgo de seguridad hemisférica, porque el régimen venezolano no solamente estuvo financiando grupos terroristas como ETA y la FARC, que ellos operan desde Venezuela, sino que también nosotros somos centro de entrenamiento y de financiamiento y de cambio de identidad para células de Hezbollah y Hamas. Desde Venezuela es uno de los países de Latinoamérica donde hay vuelos directos Caracas-Teherán. Apoyo a Irán con el programa nuclear. Y por estas razones somos un interés estratégico para los Estados Unidos. Nuestra industria petrolera, como dicen que están detrás de nuestros recursos naturales, está completamente destruida, no ha habido mantenimiento, y a nivel mundial, como todos sabemos, tanto en Canadá como en otras partes del mundo, el auge son las energías alternativas. Entonces realmente eso de que están detrás de nuestros recursos naturales o están detrás de los recursos de Venezuela, que los yanquis están detrás de controlar y tener una nueva colonia con Venezuela, realmente no están así porque nuestros recursos fueron arrasados. Tenemos un terrible problema ecológico con el oro, con China. Las reservas de petróleo en Guayana fueron, en donde está el Orinoco, del crudo pesado, fueron entregadas a Rusia y a Bielorrusia como garantías de la cantidad de dinero insano que prestaron a Venezuela y que ya no está. 17.000 millones. Mira, ellos perdón, robaron... les voy a otra vez a frenar el tren de pensamiento porque tienen varias preguntas. Bueno, lo de las Fuerzas Armadas, rapidito, de la ayuda internacional. Nosotros en el 2003, cuando se pronunciaron una cantidad increíble de funcionarios de las Fuerzas Armadas, tuvieron que huir del país, están viviendo en el exilio, y ahora hay una suerte de coalición de militares, de venezolanos, miembros de las Fuerzas Armadas de diferentes rangos, que se encuentran en Perú, Colombia y Brasil, y sí hay una coalición guiada por militares venezolanos leales a la Constitución Nacional y leales a los venezolanos, que pues nosotros tenemos la esperanza de que en caso de que se encrudezca más de todo lo que ha pasado la noche, hay 27 muertos solamente en Caracas el día de ayer. Pero ningún medio ha reportado eso. La información que manejamos 13, nosotros es 14. 27 fue lo último que leí de la... Pero Twitter, ¿quién? Perdón, es que nada más porque ya se va a tener que ir a trabajar, pero te están preguntando que ¿acaso no la Corte Suprema disolvió la Asamblea Nacional por acciones ilegales? Esa es pregunta para ti. Bueno,
Ese Tribunal Supremo de Justicia, su periodo venció. Para empezar, el presidente del Tribunal de Justicia, Michael Moreno, es un expresidiario, tiene dos convicciones dos sentencias por asesinato. Ese es el maravilloso presidente del TSJ paralelo. Ellos no tienen jurisprudencia, no están dentro del marco legal. Cualquier cosa, cualquier sentencia que ellos emiten no tiene absoluta validez. El actual presidente del Tribunal Supremo se encuentra, ahorita están en Colombia y ellos sesionan en la sede de la OEA en Chile y en los Estados Unidos. Hablando de Colombia, ¿Guaidó está o no en la embajada colombiana? No, él está resguardado en Venezuela, pero no está dentro de la embajada. ¿Existe orden de captura? Bueno, en su contra, dicen ha que habido sí. muchos rumores porque, como te explico, todo es sobre las redes sociales y pues sí hay manejos del G2 cubano de dejar salir información que no es, muy confusa, pero no, él está a resguardo, se encuentra bien, pero actualmente no está en ninguna sede diplomática. Eso dentro de la cuenta oficial de Voluntad Popular, ellos han estado aclarando esa información. También les preguntan acerca de la posición de Canadá. Un poco lo conversamos al principio del programa, Eric. La posición de Trudeau. Bueno, mira, Canadá es un país que primero es el primer país que firmó el Estatuto de Roma, que regula todo lo que son crímenes de lesa humanidad, persecución, tortura, todo lo que está contemplado dentro del Estatuto de Roma. Y Canadá, en su historia, pues ellos, bueno, participaron en el desembarco de Normandía. Tiene un largo historial y apoyaron a Ucrania en apoyar este tipo de causas cuando los pueblos piden ayuda y piden auxilio. O sea, la verdad es que nosotros tenemos años luchando. Pero si es así, ¿por qué el congresista Díaz Balart y el otro congresista Soto, de los dos partidos, republicanos y demócratas, están intentando de crear una ley que pues le podría dar un estatus migratorio a venezolanos que han tenido que salir del país por lo que ya sabemos que ha sucedido en las últimas 2 décadas? Canadá teniendo quizás mayor compasión para los inmigrantes, para refugiados, ¿por qué estamos dormidos en este tema? No sé, has dado un recap de la historia canadiense en su participación en situaciones donde pues ha existido genocidio y ese tipo de cosas. ¿Por qué estamos dormidos en este tema? Y Estados Unidos no, está un poco más alerta sí. Y más está participando más en esto. Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta, porque en las mesas redondas donde yo he participado y en las oportunidades que he tenido de reunirme con diferentes áreas del gobierno de Canadá, esa es una pregunta recurrente. Una de las respuestas que generalmente obtenemos es que aquí hay separación de poderes y que lo que hace el Ministerio de Foreign Affairs no necesariamente tiene que estar relacionado con lo que hace el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía. Actualmente hay una petición, por eso introducida en el Parlamento, que debe ser leída, presentada en el House cuando inicie actividades después del 28 de enero, justamente por eso. ¿Es un private member's bill o viene de un partido político? Es solicitada, fue sponsoreada por Michelle Rampell, que es el vice chair del Comité de Inmigración y Ciudadanía, y fue introducida por un grupo de venezolanos y firmada por los venezolanos. Cuando tú puedes ser apoyada por un MP para a la hora de presentar una petición, y ella decidió sponsorear esa petición. Porque ya previamente Michelle había
interrogado al ministerio, hubo una reunión del Comité de Ciudadanía, con una interpelación del comité con el ministro de Inmigración, donde le preguntaban que por qué nosotros en las visas temporales tenemos el 73% de rechazo, que es turista y estudiante, y que por qué en la mayoría de los casos la respuesta estándar era que así la persona tuviera recursos económicos o su familia tuviera 20 años aquí en Canadá, la respuesta estándar, bueno, mire, por la situación política y económica de su país, nosotros no tenemos la garantía de que usted vaya a regresar a Venezuela. Cuando te metes en estadísticas Canadá, pues Venezuela está en el 7º lugar de países, tiene adelante los Estados Unidos, que es el número 4 en solicitudes de aplicaciones de refugio. Y la cantidad de gente y el incremento de venezolanos que han venido para acá en estos 2 últimos años han sido solamente de un 7%. Entonces no entendemos por qué hay como esa desconexión de lo fuerte y lo vocal que ha sido Chrystia Freeland y lo fuerte que ha liderizado Canadá, el Grupo de Lima, la OEA y todos los organismos internacionales, pero eso es un issue de siempre aquí en Canadá. Mientras lo ha pasado la diáspora colombiana, lo ha pasado la diáspora nicaragüense, ellos, en lo que hay un conflicto en cualquier país, ellos cierran, entonces toca a las diásporas hacer todo el trabajo de con la diferencia pedir de Siria, concesiones. Perdón, con la diferencia de Siria. Porque a Siria sí le tuvimos un aumento en la aceptación de las solicitudes, ¿eh? Estaba comprometido Sí. al 100% Justin Trudeau. Exacto. Y en este tema, Justin, ¿dónde Como está sí, Justin? pero no. Vamos a tener que cerrar. Pero Eric, la última pregunta y dejamos ir a Alessa. Muchísimas gracias. Gracias, Alessa Polga. Gracias, Eric Cifuentes. La última pregunta para Alessa y nos vamos. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, solamente... Un último comentario que quiero hacer porque ustedes justamente estoy completamente de acuerdo con todos ustedes y yo creo que el problema es de números. Si el 1.000.000 de latinos e hispanos trabajamos unidos aquí y empezamos a ver cuántas cosas más tenemos en común de las que nos diferencian, podemos hacer un peso, porque, por ejemplo, aquí hay 1.700.000 ucranianos, 1.400.000 de la India, Pakistán y Sri Lanka. Y sí, estamos tratando con políticos, y es verdad, interesan los votos, interesa la cantidad de gente que puede apoyarlo. Si nosotros empezamos a empujar todos juntos, más que por cada uno de los países, puede que podamos realmente obtener mejores resultados y presionar en legislaciones y leyes que beneficien más a todas nuestras comunidades. Bien. Bueno, lo único que podemos decir es desear suerte y que las cosas y que esta enfermedad terminal que tiene esta dictadura, pues que llegue su expiración lo más antes posible, ¿no? Por el bien de los venezolanos. Creo que ustedes han perdido una generación. Nadie les va a devolver eso. Nadie. Y una lección para el mundo. Nunca más este tipo de experimentos socialistas, etcétera. Ahí está. Ahí lo tienen. Bueno, y ojalá sirva para que Nicaragua y otros países salgan de esto también. Bueno, es un canalla Ortega. Sí. Entonces, ¿qué No, se pues puede ya esperar? tenemos tema para el próximo programa, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Esto es 1540 Noticias. Hoy, hace 30 años, pues perdimos a un gran artista, me refiero a Dalí. Apenas sale el solito te vas con Reggaetón. me enamoré. Mambo.